plantel acortado debido a este gran invierno que se nos vino encima. Vinieron todos, qué pocos sos. Sí, Nos sí. cantan. Vinimos en un remis para acá. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Adrián Carlomagno. Hoy me está acompañando, como siempre, a mi derecha, Lea, ¿cómo andás? Buenas noches. Y Ari, ahí en la parte de imágenes, nuestro operador de siempre, Marianito Gucchieri, dándole el apoyo constante. Y Ro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería empezar el programa hoy sin títulos porque no está Cronchito. Le mandamos un abrazo y un beso grande, que está enfermo. Pero y sin Hans, dice. sin Hans tampoco. Quería empezar a hablar por lo que hemos visto últimamente en el Mundial de Clubes, que lo hablamos también en el programa pasado. La gran diferencia que se encuentra en algunos equipos europeos con algunos sudamericanos y más que nada en la parte física. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos hemos preocupado más la producción y dentro de unos minutos tendremos un llamado para poder explayar este tema que tanto nos interesa como a varios. Un Fluminense que ganó. Un Fluminense que le ganó a Inter. El partido fue en cuanto a esta predisposición física europea, parecido a lo que fue el de River. Un primer tiempo parejo y en el segundo tiempo Inter se impuso desde lo físico, sí, y así logró algunas llegadas, pero Fluminense sostuvo, los palos lo ayudaron y con un gol al principio del partido y uno al final se convirtió en cuarto finalista, el segundo sudamericano junto a Palmeiras, sí, en este Mundial de Clubes. Y yo creo que también tenemos que hablar, porque esto debe ser un punto de partida, que, como dice la gran frase, ¿no? Billetera mata galán. Y este equipo del Al-Ahly, que tiene sus figuras, hay plata. Solo 3 jugadores árabes. Y le juega de igual a cualquiera. Y el resto de jugadores de los europeos destacaron en al menos una de las 5 grandes ligas de Europa, se destacaron. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de partida porque, como todo en lo que es la parte futbolística, para la incorporación y poder tener grandes planteles se necesita dinero y acá hay de sobra. Y veo que cada vez más es el éxodo de jugadores hacia este fútbol, que en su momento, en nuestra época, era la Serie A, Italia, que acaparaba a todos los jugadores de todo el mundo. Luego empezó a ser la Premier y la Bundesliga. Y hace años para atrás, muy pocos, la MLS. Creo que esto es una potencia que está empezando a mostrarse. Sí, recordemos que Al-Hilal dio el batacazo. Al-Hilal, perdón, lo dije mal. Dio el batacazo en el Mundial de Clubes tras eliminar al Manchester City en un partidazo 4-3. Un Manchester City que no detiene su caída, que parece que todo lo avasallante que era la idea de Guardiola y el fútbol que supo hacer tanto en Barcelona como en Manchester y también en Bayern Múnich. Y ahora es un equipo muy blando. Ahora digo yo, con respecto a eso. Ojo también que el equipo egipcio, árabe, le empató al Real Madrid también. Sí, sí. Es que tiene muy buenos jugadores. No, es que yo veo un punto de partida con un delantero como Haaland que la viene metiendo adentro constantemente. Y realmente vos ves que en los equipos de ellos están todos con nombres, y vos ves la liga que la pasa un canal de acá Premium, que yo a veces miro, y los partidos son atrayentes. Sí, el City, perdón, también cabe destacar que Bono, el arquero del Al-Hilal, tuvo 3 atajadas. Hubo 2 atajadas que hacía mucho que no veía tanta espectacularidad en una atajada en un arquero. Estuvo, cuando se puso 1-0 rápido el City, estuvo para hacerle 2 o 3 más,
lo sostuvo, pero le jugó con mucha valentía y pareciera ser que el técnico Simone Inzaghi, que fue el que llevó a Inter a la final de, de la Champions. Porque hay dos Inzaghi. Sí, Filippo y Simone. Filippo se destacó más como jugador y Simone como entrenador. Y bueno, pero llegó hace poco y parece todo amoldado. Ambos dos son técnicos también ahora. Sí, sí. Todo amoldado y todo como quiere el técnico. Parece como que eso también pero porque vos tenés material. Sí, claro. Entonces, bueno, pero te lo que el material más grande ahí, bueno, es el dinero. Por eso cada vez más. Y vos fijate también como un equipo como en un país como Arabia Saudita está invirtiendo mucho en el deporte en general. En el fútbol en particular, pero en el deporte en general. Tiene varios premios de Fórmula 1, lleva a las finales de copas de países de Europa, la Copa Italia, la Supercopa, la lleva a Arabia. Ha ido Racing y Boca a jugar allá. Ellos hay tienen toda una movida del deporte que le está invirtiendo mucha plata. Y porque sobran dólares. Sí, no, y es en función, además, obviamente los dólares, llueven dólares, pero ellos tienen la idea de organizar un próximo mundial. Claro. Entonces llevan años de trabajo para meterlo en la sociedad y convencer a la FIFA de que es un buen lugar y todo. Sí, aparte también hemos visto que los contratos se respetan y las cláusulas se respetan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el muñeco Gallardo viajó hacia allá como técnico, la salida no fue decir, bueno, vine acá, juego un año, hago la diferencia, no. Había que poner una cierta plata si él se iba primero, rescisiones y contratos que se respetan a rajatabla, porque vuelvo a decir, ahí no hay problema de dinero, no hay problema de palabra, porque la plata está. Entonces vemos en estos torneos que, sigo insistiendo, no son, prefiero ver más el Nacional B. Y Cristiano Ronaldo renovó. Renovó y la idea, se estaba hablando, es que quieren llevar al más grande que hoy tiene el fútbol, que es Leo Messi, para poder detenerlo en contra de Cristiano o armar una liga con que estén estos dos monstruos. Y que no estaría dentro mal, de eso. ¿no? Llegar al Mundial no. con algo más competitivo, porque en el equipo que juega. Mirá, hoy casualmente estaba pensando y analizando un poco esto, que al verlo en el Inter, el Inter de Miami, que por ahí no tiene ese acompañamiento, pero te da la satisfacción que decís, pero pará, quédate tranquilo porque en la selección tiene el respaldo, tiene y sigue siendo la diferencia que es a veces. Para que mantenga la vigencia. La vigencia yo creo que la sigue teniendo. Yo creo que la sigue teniendo. Para mí está intacta la vigencia de él, con este gran mundial que ha tenido anteriormente, sigue intacto, con su pegada, sigue intacto con esa impronta que siempre tuvo. Pero me hice esa pregunta y la respuesta fue inmediata. Quédate tranquilo porque hay en la selección hay respaldo para poder rodearlo a este gran Messi que nos dio tanto. Después, hay que hablar de Boca River, ¿no? En este mundial. Sí, la verdad que lo hablamos el programa anterior, que el saldo por ahí de Boca, si hubiera terminado bien su último partido con un equipo que completamente fue goleado por los otros que integraron el grupo, y que Boca no pudo sacar esa diferencia y que volvió a aparecer esos fantasmas, es como que Boca, que cada vez que tiene que dar ese paso importante, este equipo que hoy se pone también en tela de juicio los jugadores y el plantel nuevamente. Y sí. Es como que en el laberinto hay dos puertas y dice tranquilidad o tiro en el pie y siempre elige la segunda. Exactamente. O creo que hay un factor psicológico dentro del plantel, porque en situaciones que son definitorias, que son importantes para la institución, nunca dio la talla. Y no es que
solamente he hecho la culpa a los jugadores, porque han pasado jugadores, libro de pases importantes, no tan importantes, sino que también han pasado técnicos y la tranquilidad parece que había llegado con Russo y vuelve en el último partido a equivocarse y no logra lo que realmente tenían como expectativa de pasar a cuartos. Sí, igual como todo en Boca, ¿no? Lo bueno y lo malo se aumenta al 100.000%. Yo en mi forma particular no creo que haya sido un glorioso mundial de clubes en el juego. Yo creo que Boca jugó yo estoy de acuerdo con vos. A que no le hagan goles y le hicieron goles hasta con uno menos. No, yo lo que dije que buscó en su momento y lo logró, que era un plantel convulsionado, un plantel constantemente con idas y vueltas, que Russo le encontró esa tranquilidad y ese orden. Lo habíamos dicho, que Bataglia juegue donde jugó siempre. Es lo que dije yo, los jugadores donde la posición tienen que ser la de los jugadores, porque hay jugadores que son polifuncionales y bueno, bienvenido sea. Pero hay otros que vos lo ponés en otra función y no van ni para atrás ni para adelante. Entonces se inventan y a veces esos inventos por ahí llevan un proceso, nadie tiene la verdad. Y a veces cuando vos necesitas la impronta, quiere decir cuando vos necesitas que esto sea ya, no surge. Entonces cuando la llegada de Miguel Russo, vi que encontró esa tranquilidad, ese ordenamiento en los dos primeros partidos, más que en el primer partido con Benfica, encuentra esos dos goles que los busca, no es que lo encuentra, sino se hace de esos dos goles y después, bueno, lo que vimos durante todo el trayecto. Me parece, con un grupo que no era tan favorable para mí como lo tuvo River. No, por supuesto. Eso con seguro, un grupo que no seguro. tuvo tan favorable como lo tuvo River. Tampoco fue que era favorable. Me parece que el River pero, lo que le pasa es que el cruce clave con Monterrey no lo ganó y ahí exacto. queda fuera. Bueno, pero de entrada vos tenía más chance de clasificar. Claro. Pero ahí está la diferencia. Boca se fue más escandalizado porque no ganó el partido que tenía que ganar y River ganó el que tenía que ganar, que era el que tenía que ganar sí o sí, que era contra Uragua. Los dos tenían. Y después pero el mano a mano Monterrey no es mal equipo, juega esta noche contra el Borussia Dortmund. Vamos a ver. Fíjate también obviamente que pierde, River lo tenía pierde bien con Inter y creo que Inter el único partido que jugó bien fue con River, porque después el segundo tiempo. Hablando del Inter, qué declaraciones fuertes de Lautaro. Un problema. Está lejos igual las declaraciones, problema de los del Inter, ¿no? Que se peleen entre ellos. Pero lo salió a reparar el del presidente, ¿verdad? Sí. No, el presidente salió a decir directamente de quién estaba hablando. De quién estaba hablando, exactamente. Hablando del Inter, con esto de que había hablado Lautaro del que estaban muchos queriendo seguir de vacaciones y no de jugar este torneo, por eso las declaraciones estábamos nombrándola. A eso nos referíamos. Yo creo que, volviendo al tema de Boca, lo que le ha salido mal a Boca fue no haber podido pasar su último partido. Creo que eso fue lo que lo condena a que la gente esté de vuelta con ese mal humor, decir, che, todos le hacen 10, 6 goles y nosotros no le podemos hacer ni 2 y encima nos empatan parado, porque ni siquiera saltó el jugador de eso Oakland City. Fue una humillación, yo creo que más allá del escudo a Boca, a los propios jugadores, ¿no? Que son profesionales, que viven de esto y que terminan empatando un partido insólito, increíble, y sin tirarle tampoco el arco abajo, si Boca mereció, si Boca tuvo las chances lógicas que podría haber tenido, pero sin reacción en lo anímico. No, hubo partidos, por eso yo me había hablado anteriormente, que hubo partidos donde vos ves que Boca había tenido como un cambio, había sostenido con Miguel, con Russo, un cambio hasta de actitud, porque
cuando juega el primer partido que empieza ganando y que decís, bueno, cambió este Boca lo que veníamos viendo y lo que veíamos en el torneo local y tanto en lo que fue con Alianza Lima, y decís, bueno, por lo menos hay un cambio. Después en el segundo partido, para mí fue todo plenamente del Bayern, y tuvo esa jugadita con Velasco, otro que sigue sin aparecer, que bueno, Merentiel la define muy bien, dejándolo prácticamente parado a Atá, uno de los centrales de la selección de Alemania. Y después esa impronta es de ir a buscar el segundo gol, que duró 5 minutos. Sí. Más de eso no. Entonces, que hay un déficit en Boca para la gente, creo que hay, y hace tiempo. Hoy se habla de que va a haber una limpieza o que realmente pueden llegar a hablar con algunos jugadores que no se lo va a tener en cuenta. Boca volvió hoy a los entrenamientos, van a quedar concentrados. Sí. Y van a hacer dobles, triple turno, van a hacer una pretemporada fuerte ahora, sí, cortita y fuerte. Eso también quería hablar, porque menos mal que dentro de un rato tenemos posiblemente una gran entrevista con eso, porque es un tema muy, muy del momento y que aparte hay muchos que no están, hablan y por ahí no están capacitados para hablar. Yo creo que también, por eso es una incógnita que tengo, que eso me tiene en sentido preocupado, porque hablan constantemente de tomamos 15 días, hacemos una pretemporada. No sé si vos recordás o ustedes recuerdan cuando Gallardo dijo, no, necesito 15 días para cambiar a River, y River no cambió. Se encontró muy en lo último, encontrando el equipo con Driussi, con Mastantuono tirado a la derecha, que lo hablamos acá en el programa, pero realmente ¿es bueno esos 15 días? ¿Son tan buenos que te pueden cambiar? Es una de las preguntas que tenemos. Es una de las preguntas que tenemos. Un ratito. Pero bueno, respecto a la Copa Argentina, papelón terrible con lo de Colón. Fue terrible poder salir. ¿Dejaron salir al árbitro? Igual no era en Copa Argentina, en Nacional. Perdón, en el Nacional, perdón, Ro. Tenés razón. Con Mitre. En el Nacional B, Colón con Mitre. Fue una vergüenza lo que ocurrió nuevamente con Colón, que parece que cada vez que la situación está mal, ahora se está pidiendo elecciones adelantadas, urgentes. Porque las elecciones son en diciembre. Sí, una caída libre terrible, que no parece tener No, para fin. colmo, sabés que yo estaba mirando la tabla. Está lejos de los dos de abajo. Está cerca del puesto. Pero hay que ver qué sanción puede tomar la AFA. Claro. Porque está a 10 puntos. Seguro, ya sin público, está a 10 puntos del que se está por ir al descenso. Cadu, que hace 20 partidos que no gana. El otro 10 puntos tiene. Le empató a Almirante Brown, hizo el gol a los 90 al Cadu y le empató en la edición. Y Arsenal también está muy complicado. Sí, están los dos complicados, pero igualmente Colón tiene que ser un protagonista de esa divisional. Bueno, pero como siempre digo, que nosotros nos gusta hablar de todas las divisionales y que este programa habla, y la verdad que lo hemos demostrado varias veces, con varias entrevistas que tuvimos con varios protagonistas del ascenso. Quería tocar un tema que es profundo, en el sentido de que en el partido de Chacarita y Chicago se tuvo que demorar la continuidad del encuentro, porque hubo una persona que tuvo un problema de salud en la tribuna, y la ambulancia que se encarga o que está permanentemente o que tiene que estar por reglamento FIFA dentro del estadio para acudir a cualquier protagonista del encuentro, tuvo que socorrer a
a un hincha, un simpatizante de Chacarita, y el partido estuvo demorado porque, obviamente... No se puede jugar sin ambulancia. No se puede jugar sin ambulancia. Yo lo único que pido, como pasa siempre en Argentina, que esto no sea motivo después para parar un partido. Porque yo ya me la veía venir, que esto no sea motivo, claro, que alguien se haga el enfermo, paren el partido, lo saquen ya no se corta la luz. Ya no ahora se corta se la luz, claro. Y lo que primero pensé, porque es nuestra idiosincrasia y es lo primero que se me pasó por la cabeza. Ahora, esto va a tener que reverlo, por lo menos FIFA o AFA, o Conmebol, a quien le toque, de que tiene que haber dos ambulancias, ¿no? Porque si es para socorrer a alguien de la tribuna y el otro, no puedes parar media hora un partido, sí, igual, porque tenés que esperar que llegue otra ambulancia. Que los estadios tengan una sala de primeros auxilios importante, o sí, alguna manera. Mínimamente 2 ambulancias, sí, mínimamente. Por eso. Porque, no sé, vos me habías dicho por producción que había pasado esto también en el fútbol femenino. No, en los juveniles con San Lorenzo. ¿Qué pasó? El fútbol femenino juvenil. Se olvidaron de pedir a la ambulancia. Y perdieron los puntos. Y perdieron todos los puntos. Claro. De todas las categorías. No solo perdieron, sino que no jugaron. Bueno, todo lo que sí, que también para el rival también es una porquería, porque las chicas van a jugar. Claro, por eso. Sí, son temas... Y que muestra, bueno, San Lorenzo hacía mucho que no nos daba este tipo de noticias. Muestra también lo que venimos hablando de San Lorenzo, cómo lo están descuidando y de a poco esas cosas que ya tienen que estar establecidas vuelven a pasar. Es casi como un club amateur, digamos. Sí, después por Copa Argentina el rojo volvió al triunfo. Con un jugador que sigue, el gol de Angulo. Sí, Angulo. Ahora. Sí, da la impresión de que no. Habló de ruptura con la dirigencia. Sí, le tiró mucho dardo a la dirigencia. Sí. Es rara la situación, pero bueno. Pero el jugador en un momento, en una entrevista, lo había dicho, que él estaba de paso acá. Está bien, sí, obvio. El problema es que... Ahora, te hago una pregunta. ¿Esta condición se da porque en su momento, por lo que yo tengo entendido, no era tenido en cuenta? El problema, Independiente quiere que se quede, obviamente, pero el problema es otro. Que la oferta de Pumas es algo de plata más Pusetto. Y Pusetto se quiere quedar en México. Entonces, no es que no quiere venir Independiente, no quiere volver a la Argentina, prefiere seguir en México, en Pumas o en cualquier otro equipo. Se fue en un muy buen momento de Huracán peleando el título, haciendo eso, diciendo que busca una mejor calidad de vida, si vuelve ahora. Claro, y entonces Independiente dice, bueno, pero si el que me estás ofreciendo no quiere venir, el pase completo, le piden $3,5 millones, no lo quiere pagar. El pase Pumas, de Independiente. El 50%. Ahí está, Angulo le cedió, cuando vino, algo que no se da habitualmente, eso también hay que decirlo, el 50% del pase, a cambio de que si llegaba una oferta... La primera oferta se fuera. Exacto. El tema es que ahora, lo que pasa es que también al mismo tiempo... Angulo tiene contrato por 2 años y medio más, o sea, es un montón. Ahora, ¿qué tema? ¿Por qué toco? Son los jugadores que empiezan a estar por encima de los clubes. Como bueno, por eso empecé con este tema de menor, obvio. Lo loco es que el otro día gana el partido con un gol de Angulo. Ahora, decía de que toco este tema, no es de menor talla, pero sí por ahí de lo que se revolucionó esta semana en la prensa con el tema de Salas. Estar muy relacionado desde el lado de que el jugador está por encima del club. O sea, como que los clubes, y esto que mirá que hemos criticado a los dirigentes un montón de veces, pero quedan atados de pies y manos, no tienen muchas opciones. No, con este tema de la ejecución de la cláusula que puede hacerle al jugador, es lo que realmente yo no sé la interna que hubo en Racing. Yo sé que constantemente los técnicos llaman, quieren convencer, y el que tiene el mayor poder adquisitivo barre toda la mesa. Entonces, a veces los dirigentes
No sé si Milito llega tarde o Milito le ofrece algo mejor cuando se entera que River realmente va fuerte por Salas. Pero la última palabra la tienen los jugadores. Y cuando primero creo que hay una falta de ética, porque para eso están los dirigentes. Primero se tienen que hablar con los dirigentes y después hablar con los técnicos, o los técnicos con los jugadores, porque Racing también lo hizo. Racing lo hizo con Romania, en el sentido de hablar de costas, con el jugador de Racing de Córdoba que salió a hablar hace poco, que después no hubo ninguna negociación. Pero los técnicos les encanta levantar el teléfono y endulzar los oídos de los jugadores, y eso después trae un problema dirigencial. Y hay otra cosa también, por ahí a veces lo va a buscar el club al jugador y el jugador está esperando que lo llame el técnico para ver si realmente lo quiere para decidirse a ir o no. El tema Yo acá creo son los tiempos, ¿no? No es que terminó una temporada y River dijo, me interesa Salas. Lo hace ante una emergencia o por una lesión Y por o Driussi. por una derrota dura también. Muchas veces pasa eso. Perdemos, bueno, traemos a este para tapar y ahí se descompagina todo. Ahora, a mí me hace ruido, no hablo desde el dinero, que es importantísimo, pero que Salas está en un subido en un barco con una ilusión grande, siendo una pieza fundamental de un equipo que puede pelear la Libertadores. Yo no puedo decidir sobre el futuro de Salas, porque él tiene una edad, no tuvo grandes pases, y que por ahí hoy no lo sé el número que estamos hablando, pero se encuentra con un dineral que vos pensás en el futuro de tus hijos y decís, bueno, agarro viaje acá, no me importa que mañana me insulten dentro del estadio, donde lo he escuchado mil veces. La cosa es tus compañeros, pero bueno, pero lo que pasa es que están en la misma los compañeros. Claro, hoy decían que los últimos días de Salas con sus compañeros fueron excelentes, porque todos están en la misma. Exacto. Hoy por mí, mañana por ti. Exacto, porque el futuro no lo van a desperdiciar si es para una mejora. Entonces, yo creo que se perdió la ética. De todas maneras, se perdió el compromiso. Yo no sé, y está mal que no lo sepa, pero no sé los números que se manejan. Hay muchísima diferencia. Porque ¿a qué voy? El tema fue así. ¿A qué voy? En River aparentemente es campo fértil, o sea, es campo nuevo. En Racing ya sabes que sos ídolo y que te va a ir bien y que te vas a seguir cotizando. A eso es a lo que voy. Sí, Salas no va a bajar la cotización de acá a diciembre. No, y tampoco no creo que River recupere la plata invertida, porque no lo vas a vender afuera por ese número. Yo sabes que veo también, que lo venía hablando con Ro, hay como un despropósito porque hay plata. Yo creo que hoy no vale para mí lo que vale Salas. Pero como hay plata dulce, dale que da. ¿Sabe cuál es el presupuesto de Boca mensual? 15 millones de dólares de sueldo. Cuando vos decías que el equipo ¿Cuántos árabe... jugadores están parados en Boca? Fabra, ¿cuánto hace que está en Boca parado? Por eso digo, cuando vos decías la plata traía resultados, no fue el caso de Boca y River. No. O sea, en Arabia sí, pero acá en Boca y River no. Pero no sabemos, ¿estamos en línea? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Nucara. Muy buenas noches, gracias por estar en Traigan la Redonda. Mi nombre es Adrián Carlomagno. Un placer para mí compartir ahí con ustedes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Para mí es un honor de tenerte acá en la comunicación que hacemos con nuestros entrevistados, porque sé que sos un gran trabajador y has estado en muchas instituciones y en todas tu trabajo fueron formidables. Te molestamos, Luis, porque hoy está en salsa o en boca de muchas mesas de periodistas que se habla que el trabajo que se ve en Europa a nivel físico es mucho mejor que el que se produce acá en la Argentina,
por este torneo o por esta Copa del Mundial de Clubes. Sí, bueno, mira, es un comentario que se está escuchando últimamente con esto del Mundial de Clubes. La realidad que yo no creo que sea así eso. Sí creo que son distintos calendarios que nos agarran distintas épocas del año y eso influye bastante. Pero la verdad que no creo, no pienso y por lo que uno trabajó y por lo que uno vio, no creo que sea tan así. Es más, yo tuve la suerte de muchas veces entrenar jugadores venidos de Europa y siempre el comentario es que como se entrena acá, no se entrena en ningún lado. Dicen, la parte física, lo exigente que es en el fútbol argentino, dice, no se da en ningún lado. Lo que pasa que, bueno, la realidad es que se fueron acotando los tiempos, las distancias, las pretemporadas ya no son como antes, los tiempos de pretemporada por ahí se invirtieron, lo que antes era una pretemporada larga, que era en el verano, ahora pasan a ser cortas y hay más días en el invierno para hacer la pretemporada que en el verano. Fue cambiando mucho todo, pero la verdad que no estoy de acuerdo con lo que se compara. Me parece que nos agarró este Mundial de Clubes, a nosotros terminando un campeonato, jugando Copa Libertadores en el medio, torneo de Copa Argentina, mucha competencia, y el fútbol europeo está muy acostumbrado a eso y nosotros no. Bien. Creo que es algo lógico. Te quería también seguir llevando por ese lado, porque vos ves que te dicen que afuera hay un montón de maquinarias que al jugador europeo lo favorece con lo que es la recuperación pronta que tiene entre partido de la semana y partido de la liga o partidos que tiene consecutivos. Hoy en la Argentina hay equipos que tienen ese tipo de infraestructura que favorece al jugador. Sí, yo creo que en la mayoría de los equipos grandes se fue implementando todo ese tipo de estructura, pero fundamentalmente lo que creo es que por ahí nosotros en el trabajo físico que se realizó toda la vida, más allá de todo lo que se puede ayudar con la estructura, con todos los implementos que se fueron apareciendo y que le dieron un sentido desde el punto de vista científico, no es comparable con lo que se trabaja físicamente. Creo que acá el jugador tiene una exigencia máxima partido a partido. Si bien uno ve que aparecen lesiones, que aparecen cosas nuevas, y con todo eso puede prevenirlo, yo creo que el esfuerzo del trabajo físico acá en la Argentina es muy bueno. Acá hay grandes profesionales donde les dan el valor a cada trabajo diario, donde planifican semana por semana, mensual, anual, pero después hay un montón de implemencias que no se contemplan. Acá en el fútbol argentino dependemos mucho de los horarios, de los días de juego, dependemos de la televisación. Mientras que en Europa está todo diagramado y es raro que cambien. Acá cambiamos constantemente. Entonces a veces es muy difícil poder manejar eso. Pero yo creo que como se trabaja en la Argentina en sí, no, hay pocos lugares que se trabajen con esta intensidad y pocos campeonatos que tengan tantos desgastes. Porque acá es un fútbol de roce, de juego, se mezcla un poco de todo. Sí. Lo vimos acá en el Mundial de Clubes, que los equipos europeos no están acostumbrados a hacer roce, que le impone por ahí el juego cuando nos tocó jugar contra ellos, y nosotros por ahí no estamos acostumbrados a esa ida y vuelta que hacen ellos, tan directo, ¿no? Sí, sí. Luis, Leandro Comptonjol te saluda y te agradezco por esta comunicación. Hola Leandro, un gusto estar. Bueno, muchas gracias. Y te quería preguntar justamente sobre esto que venía hablando, lo de tener un torneo competitivo, ¿es realmente fundamental? Digo, el Brasileirao, solo 3 equipos de la tabla de 20 se quedan sin pelear por algo, pero generalmente pelean hasta la última fecha. Acá vimos una diagramación de torneo que dejó a equipos 2 meses sin competencia, con 5 fechas antes ya sin pelear por nada. ¿Eso perjudica o es un imaginario nuestro? No, yo creo que eso le quita ritmo a los equipos que no compiten.
Es lo mismo que estamos hablando hoy del Inter de Miami, que la competencia que tiene por ahí no es el ritmo de lo que se compite en el resto del mundo, sin embargo estuvieron a la altura. Acá lo que pasa que nosotros los torneos que organizamos, acá te meten en el medio del torneo, te hacen jugar Copa Argentina y en la misma semana o a la otra jugás Copa Libertadores. Acá no tenemos planificación de fechas, entonces eso es lo que se les complica mucho a los equipos. Vos hoy tenés un torneo donde estás jugando y por ahí la semana que viene te cambiaron la fecha, te cambiaron el día. No, no es que vos decís, en Europa está todo muy estructurado, vos sabés cuándo jugás 3 veces por semana, es lo mismo que vos me decís en Brasil. En Brasil juegan 3 partidos en la semana a veces, pero ya lo saben de antemano, entonces uno maneja distinto la pretemporada. Yo creo que los equipos brasileros, los europeos, la pretemporada que manejan, por ahí maneja una pretemporada larga que le va a dar abastecer a los jugadores hasta donde termina el torneo, pero después se mantienen con el ritmo de competencia, entonces ya saben que es así el torneo. O sea, Acá te pasa que sin saberlo, por ahí la semana que viene te tocan jugar 3 partidos o 2 partidos, sin saberlo de un día para el otro, entonces la planificación es muy diferente, ese es el cambio más notorio que yo noto. y el ritmo de un equipo te lo dan entonces los rivales con los que uno enfrenta, porque ¿por qué digo esto? A River acá por ahí se lo ve como un equipo que impone presión, que se hace dueño del ritmo del partido, pero quizás contra los europeos no puede lograr hacerlo, cuando acá generalmente sí. ¿Eso se debe a los rivales? Sí, yo creo que el nivel del fútbol te lo da la competencia de la calidad de rivales, seguro. Igualmente pienso que a River le tocó jugar en un momento donde venía por ahí de jugar un torneo y donde se le fueron cayendo jugadores y donde el ritmo de los jugadores que entraron en el último partido se notó la diferencia, creo yo la vi, por lo menos física, pero también noté que entraron jugadores, los volantes de River tenían 2, 3 meses sin jugar competencia porque jugó Aliendro que no venía compitiendo, jugó Craneviter que no venía compitiendo, entonces eso parece que no, pero No, el no, ritmo es claro, otro, es y te cierto. agarran en un partido como eso y te pasan por arriba. Es cierto, además, el Borussia Dortmund hacía más de un mes que no jugaba, que no tenía ritmo futbolístico y también le fue de esa manera. Luis, quería hablarte un poco, y si vos nos podés explicar, más que nada para la audiencia, qué importante es en la vida del jugador hoy trabajar, y más que nada con el cuerpo técnico y el preparador físico, el GPS o el EPTS. Bueno, mira, a mí me tocó la época que no lo tuve y me tocó tenerlo, cuando trabajaba en primera división. Y la verdad que la diferencia es que te ayuda un montón los datos. Yo digo que si bien no es todo, te ayudan un montón todos los datos que uno recata de esos implementos, porque tener un GPS donde te marca el recorrido del jugador, los cambios de ritmo, todo eso, te ayuda un montón para planificar los entrenamientos y ver el desgaste que tiene cada jugador en ellos y poder regular el ritmo y poder todo eso. Pero también es cierto que cuando no existía, uno lo manejaba con la misma conciencia del jugador. El jugador mismo se te nota cuando está cansado todo, y si uno que por ahí antes lo teníamos más, el diálogo con el jugador, el estar cerca, de conocerlos, todo eso, el mismo jugador te venía a plantear que tenía molestia o que se sentía cansado, y uno reparaba en todo eso. Hoy nos fijamos más en los valores que nos dan, en lo que por ahí piensa el jugador. Por ahí el jugador se siente bárbaro y nosotros decimos, no, tenés que parar porque GPS me dice que ya llegaste al límite. Y por ahí, viste, a veces el jugador quiere más, o viste que salen jugadores porque dicen que ya está cargado, que tiene que salir, por ahí el jugador quiere seguir. Y yo creo que mejor que el jugador no lo sabe nadie eso. Más allá de los implementos y de todo esto que te ayuda un montón, que sí te puede salvar en un montón de casos, pero después está lo de cada uno, el temple del jugador, el carácter, todo eso se forja solo y para eso los tenés que conocer. Hoy pasa que los planteles cada 6 meses cambian muchísimo, entonces es difícil tener a los jugadores y conocerlos. Bien. Buenas noches, estamos en línea con Luis Nucara, un preparador físico de elite que estuvo en distintos cuerpos técnicos, y queríamos preguntarte
Mi nombre es Rodrigo García Macedonia. Quería preguntarte, vos tuviste la posibilidad de trabajar con juveniles, trabajar en el ascenso, trabajar en primera división. ¿La preparación física del jugador es una sola o hay distintas instancias de preparación según lo que te nombré, juveniles, ascenso, primera? No, mira, yo pienso que la preparación física es una sola. Uno después se tiene que adaptar a los medios que tiene. Y si de repente te toca trabajar en el ascenso, donde vos sabés que por ahí el jugador tiene que trabajar para poder venir a entrenar después, todo es uno el que tiene que regular y manejar las cargas. No es lo mismo que el jugador que trabaja en primera, que sabe que viene descansado, que tiene su cuidado, que tiene una nutricionista, o un jugador juvenil o un jugador del ascenso, donde uno no sabe cómo es su vida privada en sí, que por ahí viene de trabajar o por ahí viene de estudiar. Entonces, todas esas cosas las que tienen que manejar. Hoy creo que a veces no se le da tanta importancia a esas cosas y cuando uno agarra, viste, trabaja todo por general. Pero yo creo que por ahí hay que individualizar más esas cosas. A ver, nosotros siempre reparamos en los jugadores por ahí que tenían más de 30 años que los que tenían 20 y pico, porque es una diferencia lógica donde no pueden trabajar al mismo ritmo. Hablando de, para no pasarlo por alto porque me hiciste pensar, Luis, hablando por lo que estás diciendo de las edades, ¿cuál es la mejor edad para empezar a trabajar con el jugador en lo físico para llegar a primera o estando en primera? Mira, yo creo que cada etapa tiene un distinto desarrollo físico. Uno cuando empieza con los chicos en infantiles, trata de darle prioridad al tema de la coordinación, al tema del equilibrio, al tema del peso del cuerpo sobre ambas piernas. Una vez que empieza a trabajar en juveniles, le empieza a dar más importancia por ahí a la fuerza, al sistema aeróbico, a lo anaeróbico, pero todo tiene una etapa que tiene que tener una evolución. Si vos salteás alguna, es muy difícil encontrar después de los 15, 16 años, si un chico no tiene coordinación, de mejorársela. Si Claro, yo no es le imposible. trabajo la técnica de la carrera cuando es chiquito, seguramente cuando sea grande se la va a poder mejorar, pero no la va a perfeccionar 100%, porque no la tiene incorporada. Entonces eso es fundamental, trabajar cada etapa evolutiva en la medida que corresponda. Entonces yo creo que si uno empieza, los clubes que trabajan bien desde abajo, que se notan las diferencias, te vas a dar cuenta que cuando los chicos llegan a primera, llegan bastante completos. A nosotros nos ha pasado que por ahí llegaban chicos a primera y les faltaba esto, les faltaba lo otro, pero era lógico, porque no lo venían trabajando desde abajo. Por más que también a veces el jugador, vos lo trabajés en esta edad que también es importante, con lo que vos estás diciendo, te hago una consulta más, Luis. Las características morfológicas del jugador después lo ponen en la posición que termina teniendo, ¿no? Quiere decir, uno puede hacer un cierto trabajo, pero sus características morfológicas lo hacen hacer lo que el cuerpo le dictamina. Sí, seguro. Por eso yo digo que todo comienza abajo de todo. Si uno, cuando trabaja con los chiquitos, no se va fijando en eso y se va fijando metas y objetivos y no tiene una buena captación el club y va buscando el biotipo de los jugadores que necesita, las características y todo eso, es muy difícil que después lleguen arriba pensando que van a formarse como profesionales de otra manera. Bien. Eso se empieza desde abajo. Yo creo que hoy el fútbol argentino, sacando River, Boca, Racing, los equipos que pueden incorporar, que tienen el dinero como para hacerlo, el resto va a depender siempre del trabajo desde abajo. Claro. Porque si no te llegan esos chicos, es difícil formar equipos competitivos. Y el fútbol argentino siempre salen valores nuevos y todos buenos. Fíjate que los chicos que van apareciendo, todos se destacan, pero bueno, en los clubes que lo trabajan desde chicos. Los otros, lamentablemente, por ahí los clubes grandes no llegan a desarrollarse todo en la medida que podría ser porque incorpora mucho. Entonces, por ahí, sí. Vos sos un preparador físico que trabaja en forma independiente sin el balón o solo esperás que
la reunión con el cuerpo técnico para poder hablar y dictaminar el trabajo que quieran hacer? No, mira, yo hoy tengo 63 años, tuve la época que los preparadores físicos no tocábamos la pelota para nada, que todo era lo físico separado de lo técnico, porque el técnico se hacía cargo de lo otro y vos te tenías que hacer cargo de lo físico. Hoy, con el paso del tiempo y con los años, y como uno se tiene que ir ayornando a esto, porque el fútbol va cambiando, va evolucionando, y si hoy no tenés el trabajo físico, con pelota, con lo táctico incluido, con lo técnico, tampoco te sirve mucho. El jugador hoy tiene que ser más inteligente, tiene que pensar más, tiene que reaccionar y tiene que trabajar con el elemento. Lo que pasa es que hay cosas que por ahí las necesitas trabajar, qué sé yo, en una pretemporada, si no trabajas bien la fuerza, la resistencia, todo lo que sea físico específicamente, después cuesta trabajarlo con la pelota, porque no es lo mismo. Yo puedo trabajar la velocidad, pero una cosa con la pelota y otra sin la pelota. ¿Y cómo pero haces? Se puede combinar. ¿Y cómo haces, por ejemplo, teniendo ese trabajo con la fuga del GPS? ¿Por qué te digo? Porque si vos trabajás tácticamente mezclado con lo físico, por ahí depende la posición que lo haga poner el técnico a un jugador, tenga menos minutos en el recorrido de lo físico, pero cumplió su función. ¿Cómo haces con esa fuga? No, bueno, también uno lo que hoy también trata de valorizar es trabajar más individualmente por puesto y función. El recorrido de un marcador central no va a ser el mismo de un marcador de punta, ni el de un volante central al de un delantero. Entonces creo que los valores dependen también de eso, del puesto y función que ocupa cada uno. Por eso hoy la planificación es más integral, es más integrada con el técnico, con el ayudante de campo, los profes, los kinesiólogos, todos compartimos la planificación para que sea lo mejor para el equipo. La realidad que todas estas cosas que vos me decís, todas las cosas que fueron apareciendo, ayudaron mucho y siguen ayudando y colaborando con todo eso. Después está en cada uno cómo lo trabaje. Obvio. Luis, te hago una consulta y ya vamos cerrando, así te dejamos tranquilo. En el Mundial de Clubes, en el Mundial de Clubes se están viendo parates en los partidos por alerta de tormenta. ¿Cómo repercute eso en el jugador? Y contanos qué hace el preparador físico ahí y si tiene que ver lo que quede de partido para la reanudación o no, o la preparación es lo mismo. Sí, mira, la verdad que me pareció una locura todo eso. Lo del otro día del parate 1 hora y pico, te volvés loco. Viste que después te anuncian que te dan 20 minutos para volver a entrar en calor y todo eso. Es una locura. La verdad que a nosotros nunca nos pasó eso. Esto se vio recién en este Mundial de Club. Yo creo que en ningún otro lado pasa. En Europa mismo hay nieve y todo y se juegan los partidos. Esto fue una locura para mí. ¿Y qué se hace? Parar a un jugador 1 hora y volver a arrancar, ¿sabés lo que es? ¿Y se los activa los jugadores? O sea, el jugador sí, en esa lo volvés a activar, volvés a meter una activación, a preparar el músculo para arrancar de nuevo, todo, pero no es lo mismo empezar de cero y activar al jugador para empezar un partido que cuando para después y esperás 1 hora y media y volvés a arrancar. Es una locura. Sí, encima el otro día fue un partido que faltaban 5 minutos, o sea, ya se había jugado casi todo. Increíble. Y lo peor que ni siquiera después llovió, porque uno dice, bueno, si después cayó piedra, decir, bueno, pero no pasó nada. Sin embargo, viste, son estas cosas que aparecen nuevas y bueno, es el espectáculo en sí que lo forman de esa manera. Luis, ¿cuál es tu ideal de cantidad de jugadores en un plantel para trabajar? Mira, yo creo que hoy en un plantel profesional, yo creo que no podés, si tenés más de 33, 35 jugadores, creo que viste después se empieza a complicar ya con el número, todo, a pesar de que viste los cuerpos técnicos también ahora ya son más amplios, más grandes, todo, pero yo creo que el ideal para mí está entre 30 y 35 jugadores. Perfecto. Bien. Porque uno por experiencia ve que podés tener motivados a todos, que todos tienen posibilidades. Cuando ya tienes un plantel de 40 y pico jugadores y vos ves que armás la lista y te quedan 20 afuera y que no tienen motivación, va perdiendo un poco todo, pues se van formando los equipos, se va notando quién es el que tiene menos posibilidades y eso te hace decaer el grupo, aunque parezca que no. Luis,
el tiempo es tirano y nosotros tenemos poco, así que agradecerte, gracias por tus palabras, por tus explicaciones y por tenerte acá en la mesa de Traigan la Redonda. Como siempre le digo a nuestros entrevistados que esta es tu casa, cuando decidas hablar por lo que sea, solo tenés que hacerlo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que es un placer, un gusto, y espero que sigan teniendo el éxito que tienen y que salga muy bien todo el programa siempre. Gracias. Cuando quieran estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muchas preguntas. Muchas preguntas nos quedaron porque es un tema que, no hay ningún bueno, problema, que nos apasiona. Cuando quieran volvemos a charlar. Sí, sea, sí. No hay ningún Sí, problema, el fútbol es algo que nos apasiona a todos y que porque hay oyentes podíamos también hablar preguntando. 2 horas, 3 horas y no nos alcanzan. Hay oyentes preguntando también por lo que llegó al chat. Y bueno, a mí me quedó que expliques un poco lo del tercer turno y un montón de cosas que uno tiene en la cabeza para preguntarte. Pero sí, hay un montón de cosas. Sí, la verdad que fue creciendo mucho todo en el ámbito físico y por supuesto que hay 1000 preguntas, 1000 interrogantes, pero uno siempre habla desde la experiencia de haber probado y creyendo que es lo mejor. No es la verdad, porque el fútbol la verdad no la tiene nadie. Exacto. Hay uno solo que sale campeón y supuestamente ese es el mejor, pero la verdad es que uno va probando, va viendo cómo le funcionan mejor las cosas y a partir de eso va diagramando su sistema de entrenamiento. Hay muchos que tienen la suerte de que les vaya bien, a otros que no quiere decir que sean malos, y nadie tiene la verdad. Así que lamentablemente es ir probando y mejorando día a día. Bueno, Luis, te agradezco, muchísimas gracias por este tiempo. Estuvo con nosotros Luis Nucara, preparador físico, uno de los mejores. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias. Chao, chao. Estás en Radio Asamblea. Auspician, Traigan la Redonda. Flete Javier, de Javier Pérez Cancinos. Comunicate 11 36 28 48 50. Tapicería de motos LCM Covers. Trabajos en general, reparaciones, colocación de gel para viajes, reformas especiales. Comunicate al 11 66 43 39 81. Búscanos en Instagram como @LCM Covers. Estamos en Caldas, 1611, Capital Federal. Estudio Contable Contadora Marina Mauri. Bulón Surmer 62, primer piso, oficina 6, General Pacheco. Comunicate por mail maurimarina@gmail.com o llamanos al 15 35 96 38 76 o al 40 24 96 33. Estudio Jurídico Palarisi y Asociados. San Lorenzo 2108, piso 11, oficina 1, San Martín. Atendemos en Provincia de Buenos Aires y en Cava. Comunicate por correo electrónico a estudiopalarisi@live.com.ar, llamanos al 11 26 46 4409 o ingresá a nuestra página web www.estudiopalarisi.com.ar. Estás en Radio Asamblea. Bueno, hemos tenido la entrevista con Luis Nucara, muy buena entrevista. Nos quedaron algunos temas más porque el fútbol hoy va más por lo físico que por lo táctico a veces, donde creo que la parte física a veces equipara el sistema y lo táctico. Y quedó claro que... Perdón. La diferencia de calidad de los equipos. Claro, a veces quedó sí, claro señor. Por eso lo decía. Que una buena competencia interna hace la diferencia. Estamos en línea con Cruncho. Cruncho, ¿nos escuchás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Si no toses, pasan cosas, ¿eh? No te vamos a creer. Estoy tratando de evitarlo. Muy buena la nota con Luis Nucara, muy interesante. Muy buena. Sí, Tengo varias cositas para comentar que estuve escuchando el programa. No sé si quieren que empiece. Se viene la evolución en vivo. Sí, no, lo que sí, yo creo que la primera que hay que hablar es que, bueno, faltaron los títulos, parte esencial del programa. Totalmente. Pero bueno, está enfermo el gran titulador, así que dinos. Así es. No, me gustó que tiraron el título para el video, para la placa de mañana, que dijeron sin Hans, porque obviamente también falta Hans,
y yo iba a poner sin Hans y una foto del arquero del City, ¿no? Que no tenía muchas ganas de atajar el otro día. No sé cómo lo vieron ustedes, para mí me pareció un partido muy sospechoso, ¿no? ¿Apuestas decís? Epa. Y no sé, yo la verdad que no vi un arquero con muchas ganas de volar, con muchas ganas de reaccionar a los tiros al arco. Bastante sospechosa la actitud del arquero del City. Después, sobre Boca River y el Mundial de Clubes en general, pero más que nada sobre la representación argentina en el Mundial de Clubes, voy a decir algo capaz que puede ser un poco polémico, pero es lo que pienso, sale a veces en las reuniones de los lunes que tenemos, y ustedes me dicen qué es lo que piensan después. No son los mejores representantes de la liga en este momento. Esa es una realidad. Lo hemos también. dicho, Lo hemos dicho eso. Lo hemos dicho que no tuvieron un buen semestre. Es parte de lo que tiene este Mundial de Clubes, que podés clasificar con 4 años de anticipación. Eso que vos tocás es uno de los puntos por el cual a mí esta Copa, este Mundial de Clubes no me apetece tanto. Y también por este motivo creo que como consecuencia también tenés clasificados equipos que por ahí no vienen bien en el momento en que se ejecuta esta Copa o que se realiza esta Copa, y la incorporación a veces de equipos como el neozelandés, que es semiprofesional, compitiendo con la elite del fútbol, ¿no? Tal cual. Y aparte entender un poco que esta dinámica de equipos pobres versus equipos ricos se va a seguir viendo de esta manera, porque los equipos ricos es muy factible que mantengan el nivel de su plantel, mientras que los equipos pobres van a tener siempre estos vaivenes de rendimiento, ¿no? Van a tener siempre, tuvieron un campeonato bueno, capaz que vienen 2 campeonatos malos. Por lo general, representante de la Liga Argentina no va a haber un representante de 4 años atrás, o un promedio, un representante bastante medio de la liga. Sí, Esto no quiere decir con que plantillas, al Mundial de Clubes, a eso sumale, Lean. a eso Esto- sumale con plantillas que se van renovando constantemente y que no son los mismos que han logrado esa consagración de títulos o recaudación de puntos que han hecho durante los años anteriores a este Mundial. Y que muchas veces va a pasar que te hagan goles tus pollos, digamos. Si River se enfrentaba al Chelsea, podría haberle hecho un gol en San Fernández. Quizás en el Mundial de Clubes del año que viene, Mastantuono le haga un gol a River, y así con cualquier argentino que clasifique, que haya dado sus futbolistas a Europa. Yo creo que también dentro de todo esto de lo que estábamos hablando con Luis Nucara, que me quedó algo también en el perchero para poder hablar, es que cómo se comporta el jugador argentino o el sudamericano cuando viaja a Europa o a las primeras ligas en su trabajo y en responsabilidad a comparación del de acá. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vos ves que el argentino, más que nada, cuando juega en otras ligas, hasta en ligas que no se concentran, son más responsables porque se le cobran multas, porque tienen que hacer caso y sumiso, porque si no te borran, porque la plata manda y porque la toman con otro tipo de responsabilidad, a lo que pasa en algunos equipos grandes, tocando el caso, por ejemplo, de Rojo, porque no ha salido un fin de semana y el domingo no quiso entrenar. Que eso fue igualmente yo creo, perdón Adri que me meta, yo creo que ahí el jugador argentino en general, con respecto al resto de Latinoamérica, tiene una ventaja, y es que comparado es un poco más disciplinado, o sea, suele rendir más en Europa que un random brasilero, un random colombiano, mexicano, porque tiene esas ganas, me parece, de ganar y de mejorar siempre, que no digo que los demás no lo tengan, pero yo digo la diferencia, es como que que hay... demuestra técnica y tácticamente demuestra como cierta suscribo lo que decís. No sé, como ganas de mejorar siempre y de evolucionar, ¿no? Suscribo lo que decís, pero yo digo la diferencia en el comportamiento estando en la Argentina de un mismo jugador, estando en la Argentina en un equipo grande, sí, coincido, sí, a la diferencia que pero tiene con otro. Más cuando vuelven.
Porque Rojo acá Más en que nada Estudiantes. cuando Bueno, en Lo que Estudiantes tuvo sea. sus escándalos No, y también. también tenés Sí. juveniles que les gusta más salir de noche que ir a jugar al otro día. Ya nos estamos yendo, pero antes que nos vayamos... Un adelanto. Un adelanto de lo que vamos a tener seguramente la semana Sí, que viene, del que es un informe que está informe que preparando. está armando nuestro conductor, que se está codeando, y esto es así, se está codeando con dirigentes de primera división y del ascenso, y que obviamente por motivos que le han pedido esos dirigentes, que sea todo en off, está recolectando información Hay una primicia. muy jugosa, y me parece que hay un adelanto de ese informe que podría dar ahora para seguir ampliando la semana que viene. Sí, yo lo que dije primero que no hablaba hasta que vos no estuvieras vos en la mesa y ellos quieren que hable igual. Yo estoy acá. No, pero con tu presencia. Bueno. Mirá, uno de los temas que estoy hablando más que nada con gente, como dijo Ro, del Nacional, del Ascenso y de Primera. Hay un tema que va a ser primicia y se está hablando, ojalá que se llegue a un buen fin, porque en este programa lo hemos preguntado muchas veces a protagonistas que han hablado con nosotros telefónicamente del Ascenso, de lo costoso que es para el físico, para la institución a nivel monetario, el traslado constante de las divisionales, tanto sea del Nacional B como la de la B Premetro. Y parece que, no sé, a nosotros no nos han escuchado, pero parece que el de arriba sí. Hay un acuerdo, se está hablando por cerrarse con Aerolíneas Argentinas para que tengan descuentos y facilidades los equipos del ascenso para poder trasladarse y no comerse 500.000 kilómetros por año cada equipo, por este deseo de la AFA de tener un torneo de muchos equipos y que sea federal completamente. Eso es una de las primicias. Pero si es así, Adri, perdón, Lean, si es así, si eso se da, es realmente una muy buena noticia para el nivel del ascenso, ¿no? Porque esto le va a permitir a los jugadores descansar mucho más, tener menos viajes. Esa es una de las premisas que puede dar Traigan la Redonda, que se está hablando, se está esperando cerrar esto con AFA y Aerolíneas, que he hablado con dirigentes del ascenso. Pero bueno, el martes que viene estaremos tirando el informe acá al aire de lo que... Con muchas bombas. Sí, de lo que es aparte también la parte económica de algunas instituciones, de lo que cuesta la apertura de un estadio, de lo que generan los socios, la recaudación y de lo que se lleva AFA. Bastante rico en ese sentido, así que damos el adelanto para la semana que viene y con vos acá en el piso. Muy bueno, dale. Bueno, gente. Bueno, yo me imagino que ya Mariano nos va a matar, ¿no? Sí, tal cual. Ya se está apuntando con un arma. Así que bueno, Cruchito, mejorate, así ya empezaron los tiros. Esto parece a Colón, Mitre o Godoy Cruz de local. Pero bueno. Ya está, vayan chicos, vayan, que es peligroso. Bueno, muchísimas gracias, Cruchito, por haber salido, así que te mandamos pronta recuperación. Abrazo para todos. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa. El informe quedará para la semana que viene, no se lo pierdan. Así que gracias por estar. Suscríbanse, denle like a Traigan la Redonda, que nos ayuda un montón. Esto ha sido Traigan la Redonda y muy buenas noches.